paz de Dios para cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aprovechando este medio para poder compartir la palabra del Señor. Y hoy es un día muy importante para la vida de un hijo de Dios. Y quiero leerles Marcos 16, 1 al 8, que dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 16, versos 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro, y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Hoy celebramos uno de los días más importantes de la historia de la Iglesia, de la historia del cristianismo, pues conmemoramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre la tumba, sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre Satanás. Hoy celebramos que nuestro Señor Jesucristo está vivo. La tumba no pudo retenerlo. La muerte no pudo vencerlo a nuestro Señor Jesús. Él vive y vive para siempre. Aleluya. Hace más de 2000 años Cristo resucitó nuestra fe. Y nuestra fe no es en vano. Pero hoy quiero reflexionar sobre algunas actitudes que tuvieron las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús con las especias aromáticas para ungirlo. Y las compararemos con las actitudes que la Iglesia aún sigue teniendo más de 2000 años después de ese día. Una cosa es segura: si Jesús no hubiera resucitado, nosotros nunca habríamos oído nada acerca de él. La actitud de las mujeres era que habían ido a ofrecer el último tributo a un cuerpo muerto. La actitud de los discípulos era que todo había acabado en tragedia. La mejor prueba de la existencia de la Iglesia es la resurrección. Ninguna otra cosa podría haber cambiado a aquellos hombres y mujeres tristes y desesperados en personas radiantes, llenos de gozo, de alegría. La resurrección es el hecho central de toda la fe cristiana, porque creemos en la resurrección y hoy podemos nosotros también decir: somos hijos, somos comprados con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no es el personaje de un libro, sino la presencia viva. No basta con estudiar la historia de Jesús como estudiaríamos la vida de una gran figura histórica. Necesitamos tener un encuentro con el resucitado. Jesús no es un recuerdo, sino la presencia misma de Él en medio de nosotros. Presencia viva con nosotros para siempre. Jesús no es alguien de quien discutimos, sino alguien con quien nos encontramos
cada día. La vida cristiana no es la vida de una persona que sabe de Jesús, sino la vida de una persona que conoce a Jesús y la vive. El más grande erudito del mundo que supiera todo lo que se puede saber acerca de la vida de Jesús es menos que el cristiano más humilde que le conoce a Jesús. La fe cristiana tiene una cualidad interminable. No debe quedarse nunca parada, quieta, porque nuestro Señor es un Señor vivo. Hay nuevas maravillas y nuevas verdades esperando todo el tiempo a que podamos descubrir por medio de su palabra. Aquellas mujeres que iban a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con especias aromáticas no habían creído en las palabras de Jesús. Jesús les declaró que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Los discípulos y las personas que andaban siempre con él habían escuchado lo que Jesús había dicho de sí mismo, lo que iba a suceder. Moriría, pero al tercer día resucitaría, pero no creyeron sus palabras. Para aquellas mujeres no había tiempo suficiente para prestar los últimos servicios al cuerpo de Jesús. El sábado se les había echado encima y las mujeres que querían ungirlo no habían podido. Tan pronto como les fue posible, una vez que pasó el sábado, se dirigieron a cumplir esa triste tarea. Ellas habían estado presentes allí en el monte Gólgota, habían estado presentes cuando pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba y ahora recibían la recompensa del amor. Ellas fueron las primeras que experimentaron el gozo de la resurrección. Aquellas mujeres, como dice Marcos, les preocupaba una cosa: las tumbas no tenían puertas. Cuando se menciona la palabra puerta en este relato, debemos entender que se trata de una abertura. Delante de ella había un surco por el que se deslizaba una piedra grande en forma circular, como una rueda de carro, y las mujeres sabían que no tenían la fuerza necesaria para poder mover aquella piedra. Pero cuando llegaron a la tumba, se encontraron con que la piedra había sido quitada. Y dentro había un mensajero que les dio la noticia increíble de que Jesús había resucitado. Era costumbre por aquella región de Palestina visitar la tumba de un ser querido, de un amigo, hasta 3 días después del entierro. Se creía que el espíritu de la persona difunta estaba por allí, por los 3 días después de la muerte. Pero después aquel espíritu le dejaba al difunto. Los amigos de Jesús no pudieron ir a la tumba el sábado porque habrían querido quizás mover la piedra y completar lo que le faltaba por hacer. Y eso habría sido quizás quebrantar el día sábado, que en aquellos días era sagrado guardar y estar en casa todos los sábados. El primer día de la semana, en otras palabras, el domingo, fue cuando María Magdalena se dirigió a la tumba de madrugada. Aparte, los discípulos también, si hubieran creído las palabras de Jesús, quizás las mujeres no hubieran ido al sepulcro para ungir al cuerpo del Señor, pues Él ya les había dicho que después de resucitar los esperaría en Galilea. Pero ahora han pasado, queridos hermanos, más de 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús. Y nosotros, como su iglesia, seguimos igual que los discípulos o aquellas mujeres, pues seguimos dudando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con esa incredulidad en nuestro corazón, desconfiando de lo que en la Biblia está escrito. Él ha dicho que todo lo que pidiéremos en su nombre, Él nos lo dará. Pero no oramos, y si oramos, lo hacemos sin fe,
Él ya dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchos de nosotros le reclamamos al Señor que nos ha abandonado. Él dijo que iría a preparar un lugar para nosotros, para que estemos siempre con Él, pero no lo esperamos. Si Él dijo que resucitaría y lo cumplió, significa que todas sus palabras, que todas las promesas son verdaderas. Las mujeres se preguntaban quién les removería la piedra de la entrada del sepulcro. Iban preocupadas por lo que ellas, porque no podían hacer porque no tenían la fuerza necesaria para mover aquella piedra inmensa. Las mujeres iban de camino a la tumba de Jesús preocupadas por la piedra. Muchos de nosotros, como iglesia quizás, estamos sintiendo o teniendo esa misma sensación, esa misma preocupación por cómo haremos para pagar los compromisos económicos de la iglesia, por cómo haremos quizás las actividades, cómo vamos a solventar o cómo vamos a concluir nuestro templo. Quizás nos preguntamos como las mujeres, ¿quién nos podrá ayudar? Se nos olvida que tenemos un Cristo vivo, que tiene poder y que venció a la tumba. Como cristianos seguimos preocupados por quién nos va a ayudar cuando sabemos que tenemos a alguien poderoso que ha vencido a la muerte. Los ángeles le dijeron a las mujeres que transmitieran el mensaje que Cristo había resucitado, pero ellas huyeron. Ellas no dijeron nada porque tenían miedo. Los ángeles que estaban en la tumba de Jesús informaron a las mujeres que Jesús está vivo. Pero después de más de 2000 años, la Iglesia de Cristo aún sigue temerosa de anunciar, como aquellas mujeres. Por el temor que en ese momento sentían aquellas mujeres, eran incapaces de anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra iglesia será valiente, tendrá coraje para anunciar que Cristo ha resucitado. Lo estamos haciendo o estamos caminando como aquellas mujeres que tienen temor y de pronto se olvidaron de anunciar. No tengamos temor. Nuestro Señor Jesús ha resucitado, Él está vivo y en Él somos más que vencedores y nada ni nadie nos puede separar de su amor. Pero lo más precioso de este pasaje aparecen en otros evangelios cuando dijo, ¿no? Id y avisen, ¿no?, a sus discípulos y a Pedro. Pedro, que había negado antes de la cruz a Jesús, ahora aparece nuevamente en este relato. Pedro, a pesar de las debilidades, de las dificultades, a pesar de que había negado al Señor, ahora aparece también como un líder. Cualquier líder puede tener un momento de bajez, un momento de desánimo, pero eso no quita del liderazgo. El líder siempre estará ahí adelante, como es el caso de Pedro. Queridos hermanos, para nosotros el desafío que tenemos en este tiempo es lo siguiente. Debemos creer que Jesús ha resucitado, que debemos compartir aquella noticia de la resurrección. Pero sobre todo, como hijos de Dios, debemos regocijarnos, porque Él venció a la tumba, Él venció a la muerte.
No dudemos más de sus palabras y sus promesas. Vivamos confiados por su poder y no tengamos temor. Él está con nosotros. Él vive y está por medio del Espíritu Santo en estos momentos donde atravesamos situaciones difíciles, dándonos el consuelo, el aliento, fortaleza, para que podamos continuar en la carrera, en su camino. Jesús, cuando empezó su ministerio, allí en Galilea, terminando allí en Jerusalén, dio todo de sí. Entregó su vida por cada uno de nosotros. Como dice Romanos, Él pagó nuestras deudas. Nosotros merecíamos ser castigados, ser juzgados, ser condenados, pero por la gracia, por amor de nuestro Señor Jesucristo, Jesús llegó a la cruz por nosotros. Él pagó nuestras deudas y nos ha declarado libres, no solamente libres, sino coherederos de la vida eterna. Queridos hermanos, servimos a ese Dios vivo. Servimos a ese Dios que ha triunfado. Servimos a ese Dios que ha vencido, que ha derrotado al enemigo. El enemigo no podrá con nosotros. Somos un pueblo cuyo Dios es un Dios victorioso. Que Dios les bendiga.